Chicas, ¿se sienten bien? Chicas, me están dando miedo. Chica, mejor solo reaccionemos y punto, ¿ya? Hola amigos, aquí Bartuars12, trayéndoles una nueva creepypasta original que a diferencia de lo que he traído antes al canal, es una historia sumamente oscura y amarga, que tiene que ver con el fanatismo obsesivo que puede llegar a aparecer en la gente. Sin más que decir, comencemos. Creepypasta, alas rotas. El mal puede aparecer en las personas de muchas formas, a veces de manera inocente, como por ejemplo la fijación en alguien, y es que admirar a alguien no está mal en un principio, pero es cuando esa admiración empieza a tornarse en una obsesión que las cosas pueden terminar muy pero muy mal, y en especial cuando la persona a la que se admira no se lo merece. En el castillo de Canterlot, una nueva potranca púrpura se paseaba por los pasillos buscando a su maestra. El nombre de la pequeña pony era Twilight Sparkle, quien en ese tiempo no se apartaba del lado de su mentora y siempre que se separaban por accidente se ponía a llorar, y esta vez no era la excepción. Buscaba en todos los rincones donde su maestra pudiera estar, pero no la encontraba. Era ya casi de noche y como todos los ponis pequeños, Twilight le temía a la oscuridad. Había otras cosas más a las que les tenía miedo, pero la oscuridad estaba siempre en primer lugar. Quizás por eso su admiración hacia su maestra era tan grande. Ella era la princesa del sol, alguien a quien la oscuridad no podía tocar, alguien que podía hacer que ésta desapareciera. Era muy obvio que en ese tiempo Twilight era muy ingenua y que no conocía la historia que había detrás de la princesa, y en especial la que tenía con su hermana, pero también hasta donde sabemos ella fue ingenua incluso en el final. La pobre al no encontrar a su maestra se puso a llorar, pero sin que se diera cuenta la potranca, Celestia se posó detrás de ella y la cubrió con sus alas como siempre lo hacía cuando la pequeña unicornio morada se ponía a llorar. Sus alas siempre confortaban a la entonces pequeña Twilight, e incluso cuando creció siempre mantuvo el recuerdo de la sensación que le provocaban esas dos majestuosas alas. Pasó el tiempo y con este llegamos a los días en que Twilight pasó de siempre estar al lado de Celestia a tener sus propias amigas y buscar el significado de la amistad. Pero esto no significó que pudiera olvidar su miedo a la oscuridad. De hecho, este se había magnificado con el paso del tiempo, haciéndose más grande, y lo único que Twilight tenía para protegerse eran los vagos recuerdos de las alas que la cubrían cuando era pequeña. Ella ya no quería sentir temor, quería ser como su maestra, alguien a quien la oscuridad no pudiera tocar, alguien que pudiera traer felicidad a los demás, alguien a quien todos amaran, pero para eso tenía que saber qué era la amistad, para entonces poder ser como su maestra, o al menos así pensaba ella. Siempre se la pasaba pensando cómo parecerse más a ella, pero esto solo la llevaba a estresarla mucho, ya que había algo que ella jamás podría copiarle a Celestia: sus hermosas alas. Twilight era solo una pequeña unicornio de color púrpura. ¿Cómo podría obtener algo que nunca estuvo destinado para su especie? Y más aún, ¿cómo podría tener unas alas que pudieran siquiera compararse con las de su maestra? Estas preguntas no la dejaban dormir por las noches, que de por sí era muy difícil que ella concibiera el sueño por su miedo a la oscuridad, hasta que un día, observando a sus amigas, encontró la respuesta. Su maestra la había enviado a Ponyville a que aprendiera lo que era la amistad, y hasta el momento había aprendido que en la amistad los amigos debían de compartir sus cosas, así que ¿por qué no pedirles prestadas sus alas a sus preciadas amigas Rainbow Dash y Fluttershy? Claro, no tomaría las dos, solo una de cada una para que así el conjunto se viera hermoso. En su mente retorcida pensaba que gracias a la generosidad de sus amigas ella tendría unas hermosas alas que pudieran competir con las de la gobernante de toda Equestria. Pero como pedirles tan gran favor, era obvio que no aceptarían por las buenas, así que lo mejor sería hacerlo sin que se enteraran, así que ideó un plan para que ninguna pudiera advertir a las otras lo que traía entre manos, y era obvio quién sería su primera víctima. Fluttershy se encontraba en su casa cuidando de sus animales cuando fue llamada a la puerta. Era Twilight quien había ido a invitarla a dar un paseo, y como era de esperarse, luego de un ligero titubeo Fluttershy aceptó. Pobre, si tan solo hubiera tenido un poco más de firmeza para decirle a su amiga que quería pasar el día cuidando de sus animales, las cosas no hubieran terminado tan mal. Mientras más se adentraban en su paseo, Fluttershy no se daba cuenta de que Twilight las estaba adentrando más y más en el bosque. No, ella estaba muy concentrada en la plática que sostenía con su amiga, que hablaba con un tono de voz cada vez más ansioso.
Fue hasta un punto muy alejado que Fluttershy se dio cuenta de que estaban muy lejos de la ciudad, además de que habían entrado en terrenos del bosque Everfree, pero para entonces fue muy tarde, había perdido de vista a Twilight. Al principio pensó que era una broma que le estaban jugando sus amigas, pero rápidamente vio que no era así, todo gracias a un sentimiento de miedo incomprensible que llenó su cuerpo rápidamente. Ella intentó salir volando del lugar para ver si podía encontrar a su amiga, ya que estaba preocupada por ella, pero esa preocupación pasó a ser odio después de lo siguiente. Twilight hizo que una rama golpeara a Fluttershy haciendo que ésta cayera al suelo rompiéndose un ala por el impacto. Ella chilló de dolor, pero nadie excepto Twilight estaba lo suficientemente cerca para oír sus gritos. Acto seguido por Twilight, que con su magia le rompió dos de sus patas para que la Pegaso no pudiera salir corriendo del lugar. Más y más gritos aparecieron por parte de la pony amarilla, que no dejaba de preguntar el por qué su amiga le estaba haciendo esto. Twilight, con una sonrisa en el rostro, le respondió: porque somos amigas. Ese tipo de respuesta era algo que nadie excepto Twilight con su retorcida mente podía entender, y por supuesto Fluttershy no fue la excepción. Twilight de entre los arbustos sacó una gran sierra, mientras que Fluttershy intentaba arrastrarse para escapar de su amiga, pero sus esfuerzos fueron en vano. Twilight se había parado encima de ella y con la rapidez de un relámpago empezó a serruchar la ala que Fluttershy no tenía rota. Cada movimiento de la sierra era una tortura para Fluttershy, pero por suerte para ella la pérdida de sangre y el dolor que sintió en un principio hicieron que se desmayara bastante rápido y no pudiera sentir el frío abrazo de su muerte, cosa que lamentablemente tuvo que sentir la siguiente víctima de Twilight. Habían pasado algunos días desde entonces, todo estaba tranquilo en Ponyville, con la excepción de que nadie sabía nada de Fluttershy, y no era para menos. Twilight la había enterrado viva unos 5 metros bajo tierra. Rainbow Dash estaba despejando el cielo y tal y como lo hizo con Fluttershy, Twilight la invitó a dar un paseo. A pesar de ser una pony con un carácter muy firme, Rainbow Dash no dudó en dejar el trabajo por acompañar a su amiga a dar una vuelta. El método que usó fue idéntico al de la vez pasada, solo que ahora, Twilight llevó a su víctima a la biblioteca de Ponyville, ya que no quería perder ni un segundo en empezar su tratamiento de belleza, como lo llamaba ella. Se había asegurado de que nadie se acercara al lugar, había puesto un hechizo alrededor de la biblioteca para que nadie excepto Rainbow Dash y ella pudieran acercarse, y había mandado a Spike a que le sirviera a Rarity por todo el día, cosa que en verdad puso muy contento al dragoncillo. Al entrar a la biblioteca, Twilight con una habilidad suprema cerró todas las cortinas del lugar dejándolas a oscuras. Rainbow Dash pensaba que verían una película sin darse cuenta que lo que estaba a punto de suceder era totalmente digno de un filme de terror. Sin mucho esfuerzo, Twilight hizo que el gran candelabro que se encontraba en el centro del edificio cayera sobre la Pegaso azul. Esto, para mala suerte de la pony, no la mató al instante, simplemente la dejó noqueada en el piso. Mientras Twilight levantaba lo que quedaba del inmueble, se dio cuenta de algo que había fallado en sus cálculos: las dos alas de Rainbow Dash estaban rotas. No pensaba que el cuerpo fuera a sufrir tantos daños, pero luego de un rato de angustia supo qué hacer. Llevó a Rainbow Dash al sótano de la biblioteca, donde se encontraban los libros más antiguos del lugar. Ahí la amordazó y ató sus patas para que no se pudiera mover. Mientras la Pegaso azul se reponía, Twilight empezó a agarrar el ala que necesitaba reparar. Mover con tal brusquedad ese miembro tan sensible hizo que la pony de color azul soltara una gran cantidad de lágrimas y gimiera como un bebé ahogándose, pero esto no era nada comparado con las sensaciones que surgieron cuando Twilight empezó a reparar su ala. Acomodando los huesos con una rapidez brutal, Twilight pensaba que entre más veloz fuera el proceso mejor resultaría, sin darse cuenta de cómo su amiga gemía del dolor que le provocaba, pero quizás aunque se hubiera dado cuenta ya no le hubiera dado importancia. Cuando Twilight vio que el ala podía ser funcional, empezó el siguiente martirio. Fue igual que con Fluttershy, la misma sierra, el mismo procedimiento, pero con una diferencia: esta vez su víctima intentó defenderse. Rainbow Dash no se iba a ir sin pelear, ella no quería explicaciones, no quería saber por qué su amiga estaba haciendo eso, solo quería vivir, pero para Twilight eso era demasiado pedir. Ella se logró quitar de encima a la que una vez fue llamada la pony más veloz de Ponyville y que ahora se movía erráticamente por el lugar, como un animal salvaje atrapado en una jaula. Rainbow Dash intentó embestirla una y otra vez, pero no lograba acertar ningún golpe. Su vista se volvía cada vez más borrosa y su cuerpo le pesaba cada vez más, hasta llegar al punto en que no pudo sostenerse por sí misma y cayó al suelo sin poder levantarse una vez más.
Twilig se acercó a ella con sumo cuidado ya que pensaba que podía ser una trampa, pero al ver que no era así, se paró encima de ella mientras comenzaba a reír. Con su magia tomó un martillo y empezó a reventarlo en la cabeza de Rainbow Dash mientras le decía: Sería un problema si te vuelves a levantar. Y así llegamos a la última parte. Luego de tener las dos alas juntas, Twilig drenó por completo la sangre que les quedaba a estas y entre lágrimas mientras repetía la frase muchas gracias en voz alta para sí misma empezó a coser las alas de sus fallecidas amigas en su ser. No se sabe cómo lo logró, muchos doctores de Equestria se maravillaron de su habilidad. Después de horrorizarse de lo que había hecho, y de ver lo que ella podía hacer, ella en una operación que muchos calificaron como barbárica y primitiva, Twilig había logrado hacer que las alas de sus amigas respondieran a su cuerpo como si siempre hubieran sido suyas. Al final de toda la operación, que por cierto, se había realizado en el baño de la biblioteca de Pondiville, Twilig con la sangre sobrante de sus amigas y con las suyas en su espejo escribió: Querida princesa Celestia, ahora yo soy como tú. Para luego salir del lugar, tomar los elementos de la armonía correspondientes de las personas que había asesinado aparte del suyo e ir a Canterlot a ver a su amada maestra, y pareció como si estos poderosos elementos mágicos hubieran perdido su brillo cuando ella se los puso. El vuelo era extraño para ella, pero con el tiempo fue adaptándose a este, cada vez más rápido. Ella pensaba que esto se debía a que Rainbow Dash estaba con ella ahora, al igual que Fluttershy. Canterlot estaba cada vez más cerca y ella se preguntaba qué debería decirle primero a su maestra. Su felicidad se desbordaba con cada aleteo que daba y ella quería sorprenderla lo más que pudiese, pero para infortunio de Twilig esto no pudo ser. Celestia y Luna, las dos hermanas princesas la estaban esperando. Ellas no querían creer lo que Spike les había contado por medio de una carta mágica. Pensaban que solo quería meter a Twilig en problemas ya que se había enojado con ella el joven dragón, pero ahí estaba la prueba irrefutable de que Spike les había dicho la verdad. Luego de que Twilig se fuera, el hechizo que cubría la biblioteca se desvaneció y Spike volvió para presenciar todo lo que su amiga había hecho. El totalmente angustiado mandó una carta a Celestia explicándole lo que veía, pensando que no le irían a creer, pero para suerte del dragón, se equivocó. Las princesas muy tristes, se lamentaban mientras que Twilig veía con duda el por qué esa tristeza. Ahora Twilig era como ellas o más bien como Celestia. Desde que la princesa Luna volvió, Twilig siempre la había visto con recelo. Ella era quien levantaba la noche, quien traía la oscuridad al mundo y por estas razones Twilig siempre sintió un asco hacia la hermana de Celestia, además de un odio irracional pero sumamente profundo, por lo que nunca quiso parecerse a ella. Así que, lo primero que haría sería lo que su maestra nunca pudo hacer, librarse de la noche. Quizás esto alegraría a la triste Celestia, pensaba ella. Con los elementos de la armonía que llevaba puestos, su nivel debía de ser suficiente para enfrentarse a ella, por lo que sin dudarlo se lanzó contra ella en un arrebato de furia, utilizando magia mientras la embestía al bosque a sus pies. Pero Luna no reaccionaba, o mejor dicho no se defendía, ni siquiera lo intentaba. Sentía una gran lástima por Twilig, y no era para menos. Ella veía siempre en ella un rayo de esperanza invencible, y ver cómo esa luz desaparecía en la oscuridad le recordaba a cuando ella se tornó como Nigmeremon. El dolor que causaban los golpes de Twilig a Luna era brutal, pero ella nunca se intentó defender. Tenía la esperanza de que su agresora entrara en razón y se arrepintiera de lo que había hecho. Pero Twilig nunca tuvo esas intenciones, solo deseaba ver sonreír a su maestra y si para eso debía matar la noche, así lo haría. Pero antes de que pudiera asestar un último golpe a Luna, fue detenida por Celestia, quien le disparó por la espalda un rayo de energía mágica que la noqueó al instante. Lo último que pudo oír Twilig fue la voz de Luna preguntándole a Celestia el por qué lo hizo. Twilig despertó encadenada a una pared. Se encontraba en el calabozo del castillo de Canterlot, en medio de lo que más odiaba. La oscuridad era tan profunda que no se alcanzaba ni siquiera a ver el piso del lugar, y ella permanecería ahí, relegada de las amigas que aún le quedaban, y del amor de su maestra que no entendía el por qué la había traicionado, sola en ese lugar frío y oscuro por siempre. Su último grito lo dio tan fuerte y con tanto miedo que se quedaría marcado en el lugar por siempre. Dirigido a su maestra eran palabras de terror puro que siempre resonaría en el tiempo, y en el corazón de aquellos que una vez la amaron.